Padre Dios, Santo y Misericordioso, te damos gracias por salvarnos y por hacernos tus hijos santificados. Después de salvarnos, no nos dejaste como huérfano, sino guías y ayudas nuestra vida todos los días hasta ahora. Por eso, siempre te damos gracias. Y también gracias por darnos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, siempre acompañando con nosotros. Hoy, con los amados hermanos, nos reunimos juntos ante ti y en Cristo para escuchar tu palabra. Gracias por permitirnos este momento tan precioso. Ayúdanos a los hermanos que tienen muchas dificultades y aflicciones por varias razones en sus vidas, con tu palabra que aprenderemos hoy, con tu gran amor y gracia. Por favor, ayúdanos para que podamos entender bien tu palabra, tu buena voluntad y plan hacia nosotros en este inicio del nuevo año. Y también nos llena con tu sabiduría y tu poder que necesitamos a través de tu palabra de hoy. Confiamos en la mano poderosa todo este tiempo, en el nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Primeramente, busquemos la palabra de Dios, primero de Samuel, capítulo 2, texto principal de hoy, primero de Samuel, capítulo 2, versículo 12 al 14 y 17. Texto principal de hoy, primero de Samuel 2, 12 al 14 y 17. Aquí, este texto principal, les leo. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Abajo era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Hasta aquí. Este año nuevo, 2023, que el Señor nos ha permitido, debe haber muchas cosas que cada uno de nosotros hemos decidido y planeado en el Señor. Entonces, quiero les preguntar, ¿están practicando bien ustedes sus planes, sus decisiones? ¿Sí? Hace pocos días que empezó este nuevo año. ¿Están practicando bien sus planes, sus decisiones? En este año nuevo, si tenemos los criterios y el propósito correctos en el Señor y practicamos bien lo que le agrada al Señor, uno por uno, Dios ciertamente bendecirá y ayudará a nuestras vidas. ¿Sí? Es algo muy obvio. Por lo tanto, en este punto en que comenzamos el nuevo año, es muy necesario seguir aprendiendo y meditando sobre las cosas más básicas, ¿sí? Más básicas
e importantes que debemos saber como los cristianos. Somos cristianos. Entonces, en este inicio del nuevo año debemos aprender, debemos meditar sobre los básicos, ¿sí? Sobre los básicos. Inicio. Entonces, básicos e importantes. La semana pasada aprendimos la palabra de Dios sobre el tema del tiempo y los pensamientos de los cristianos. Este tema también es básico, algo básico, ¿sí? Y así estudiamos cómo los pensamientos de una persona llevan a las acciones. Y esas acciones repetidas se convierten en las costumbres, ¿sí? En las costumbres. Y las costumbres eventualmente determinan nuestro destino. Aprendimos semana pasada sobre esto. Pensamiento, acción repetida y sea costumbre. Esta costumbre determina nuestro destino. Por lo tanto, siempre será muy necesario de considerar seriamente cómo mis acciones y cómo mis costumbres repetidas pueden determinar mi destino como un cristiano. Somos cristianos. Entonces, debemos pensar, debemos considerar en esto. Así que hoy también aprenderemos unas enseñanzas muy importantes para los cristianos en el título de la costumbre, ¿sí? Aquí, por eso, he elegido este texto principal. Aquí el texto principal explica que los hijos de Elí, ¿sí? Ofni y Finés, explica sobre los hijos de Elí eran impíos. El texto principal dice, indicando a ellos, eran impíos, sus hijos de sacerdote Elí. A pesar de que ellos eran los sacerdotes que debían servirle a Dios, la Biblia dice que ellos no tenían conocimiento de Jehová, ¿sí? A pesar de que ellos eran sacerdotes, debían servirle a Dios, pero la Biblia dice, ellos no tenían conocimiento de Jehová, ¿sí? Es algo muy raro. El sacrificio de servirle a Dios no era solamente algún evento religioso, no. Algún evento religioso formulario. En la época del Antiguo Testamento, el sacrificio no era así. Podemos decir que este sacrificio es muy importante, siendo una sombra de la salvación, que Dios perdona a los pecadores y recupera la relación rota entre Dios y el hombre. Tiene este significado, una sombra de recuperación, una sombra de la salvación de Dios, este sacrificio del Antiguo Testamento. Por lo tanto, debido a que cada proceso del sacrificio está relacionado con la obra de Jesucristo en la cruz, o sea, la muerte de Jesucristo, podemos decir así, y muestra la eterna redención, ¿sí? El significado de sacrificio del Antiguo Testamento tiene este significado, muestra la eterna redención. Tiene un significado tan importante y tan serio para el pueblo de Israel, pueblo de Dios, ¿no? Por eso, el sacerdote que realizaba este sacrificio no pudo ser cualquier persona. Los levitas designados por Dios especialmente pudieron realizar este sacrificio. Solo los levitas, ¿sí?, pudieron realizar este sacrificio designados por Dios. Y por eso ellos también tuvieron gran responsabilidad, ¿sí? Los levitas tenían gran responsabilidad de realizar esta obra, este sacrificio muy importante, piadosamente, cuidadosamente y dignamente, ¿sí? Ellos tenían
una gran responsabilidad. Pero, a pesar de que los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, eran los sacerdotes quienes debían servirle a Dios muy adecuadamente, al contrario, menospreciaban las ofrendas de Jehová, como dice aquí en el texto principal. Sí, ellos eran sacerdotes, ¿sí? Pero ellos, aquí la Biblia dice, menospreciaban las ofrendas de Jehová. Además, ellos fornicaron, sí, fornicaron con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. La Biblia explica sobre este contenido también. Ellos cometían muchos pecados. Eso podemos decir que es un gran pecado, obviamente. Un gran pecado que los sacerdotes de Dios menospreciaban los sacrificios para Dios de esta manera. Y cometían un pecado muy vergonzoso, sin ningún sentido ante Dios, ¿no? Entonces, pensemos, ¿cuál es la razón por la que salieron estas conductas, estos resultados de ellos? ¿Cuál es la razón? Podemos decir que eso fue causado por una mala educación desde el hogar, desde un principio, ¿no? Aquí busquemos 1 de Samuel 2, versículo 29. Aquí explica sobre la razón de este resultado. 1 de Samuel 2, 29. 1 de Samuel 2, 29. Leamos juntos. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Jehová dijo de esa manera. Mire, has honrado a tus hijos más que a mí. Esta frase es muy importante. Aquí la Biblia explica muy bien sobre esto, sobre esta razón. Es decir, su padre Elí ha honrado a sus hijos Ofni y Finés más que a Dios. Así la Biblia dice muy directamente sobre esta razón. A pesar de que una frase muy corta, pero aquí tiene todo el contenido sobre esta razón. Debemos enfocar en esta frase, ¿sí? Todo conectado con nuestra vida también. Más ha honrado a sus hijos más que a Dios. Ha honrado a otras cosas más que a Dios. Hoy pensemos entonces. Es algo muy obvio y natural que los padres amen a sus hijos. Es algo muy obvio, pero está totalmente equivocado que si sus hijos tomen el lugar de Dios. Sí, tomen el lugar de Dios. Dios es el creador de todas las cosas en este mundo, ¿sí? Y nada puede tomar el lugar de Dios, porque Él es el propósito y la razón de la existencia de todas las cosas, ¿sí? Todas nuestras existencias también. Sin embargo, no es muy adecuado y completamente incorrecto que el sacerdote de Dios, quien debe servirle a Dios, ponga al hijo en el lugar de Dios. Sacerdote Elí, a pesar de que era el sacerdote, pero sacerdote Elí puso a sus hijos en el lugar de Dios. Aquí la Biblia explica de esa manera. Los padres que tienen los hijos aquí deben prestar atención en esto. Si tiene los hijos, ¿sí? Debemos pensar más seriamente sobre esto.
en este inicio del nuevo año? ¿Cuál es lo básico? ¿Cuál es lo importante? El amor no es solo aceptar y solo proteger a sus hijos, a sus niños incondicionalmente. Eso no es el amor. Si los hijos tienen algunas cosas que no son dignas ante Dios, los padres deben conocerlas exactamente y disciplinar a sus hijos para poder corregir estos errores. ¿Sí? La Biblia explica sobre esto. Busquemos Proverbios capítulo 13, versículo 24. Proverbios capítulo 13, versículo 24. Y también Proverbios 22, 15. Aquí explica sobre este contenido, 2 versículos. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Sí? Aquí otro versículo, Proverbios 22, 15. También leamos juntos. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Sí, aquí la Biblia explica muy correctamente, claramente, sobre esta manera de criar a sus hijos. ¿Cómo? ¿Sí? Debe disciplinar. Si tiene un error ante Dios, un error, una equivocación, los padres deben corregirlo. Amar verdaderamente al hijo no es solo abrazar, no solo protegerlo incondicionalmente, no, sino es disciplinarlo cuando tenga un error y convertirlo en uno que teme y conoce a Dios exactamente desde el principio, desde que era niñez. Esto es muy importante. Para criar a los hijos que temen y conocen a Dios, primeramente los padres también muy importante. Primeramente los padres deben convertirse en las personas que temen y conocen a Dios exactamente. Es algo muy obvio también, ¿no? Si aquí hay algunos padres que tienen los hijos, deben pensar seriamente en este punto, en esta parte. Es una gran contradicción que los padres quieren que sus hijos tengan una relación correcta con Dios, mientras padres mismos no tienen una relación correcta con Dios. Es una gran contradicción, ¿no? A pesar de que los padres no viven correctamente ante Dios, pero quieren que vivan sus hijos correctamente ante Dios. Debe ser una muestra, un ejemplo bueno, ¿sí? Deben ser, primeramente, los padres. Un hijo que no tiene una relación buena con Dios, nunca se convertirá en una persona correcta y adecuada, ¿sí? Es muy importante. Somos creación, la creación de Dios. Dios tiene su propósito, su plan, cada uno de nosotros, no solo a los cristianos, a todas las personas. Principalmente este propósito es la salvación, ¿no? Es la salvación. ¿Sí? Todas las personas deben recibir la salvación. Esto es el propósito principal que Dios tiene hacia nosotros, hacia todas las personas. Por eso, cada persona tiene un plan, propósito de Dios, conectado con Dios. Por eso, debe tener una relación correcta con Dios para que viva correctamente, adecuadamente, perfectamente ante Dios en esta tierra. Porque Dios nos ha permitido esta vida. Dios nos ha permitido, no otras cosas. Dios, Él es creador, Él es dueño de la vida. Por eso nos dio la vida.
Por eso debe conocer primeramente a Dios. Debe tener una relación correcta con Dios, porque somos creación. Por eso los padres deben enseñar esto a sus hijos. Pero ¿cómo? Primeramente, los padres deben ser como esta persona. Ante Dios, adecuadamente debe tener la relación con Dios. Y de esa manera, él puede enseñar a sus hijos una manera correcta. Lo que aparece en contraste entre Samuel y Ofni y Finés en el primero de Samuel es una enseñanza importante que muestra cuál es la educación adecuada para los hijos ante Dios. Es decir, Ana, mamá de Samuel, Ana ofreció a su propio hijo Samuel a Dios según su voto ante Dios, ¿sí? A pesar de que Ana ofreció a Samuel a Dios, en realidad es lo mismo que darle a Samuel una vida más importante y más valiosa. Sí, podemos entender de esa manera. Por lo tanto, tal Samuel pudo crecer muy adecuadamente ante Dios. Busquemos 1 de Samuel 2, 25-26. Primero de Samuel, capítulo 2, versículo 25, 26. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Así, la Biblia muestra dos tipos de vida ante Dios, dos tipos de vida, explicando Samuel piadoso en contraste con dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Samuel era muy digno ante Dios. La Biblia explica de esa manera. Samuel era muy digno ante Dios. Pero Elí era un sacerdote de Dios y él era la persona quien tenía que conocer exactamente a Dios y también debería enseñarles ese Dios adecuadamente a sus hijos, pero no podía educarlos bien, ¿sí? No podía educarlos bien. Elí más honraba a sus hijos más que a Dios. La Biblia dice así, ¿no? No es adecuado. En el texto principal, versículo 12, dice que, mire, aquí, ellos, los hijos de Elí, no tenían conocimiento de Jehová. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. La Biblia explica de esa manera. Entonces, es una verdad. Ellos vivían de esa manera, verdaderamente. No tenían conocimiento de Jehová. Pero esta frase no es muy adecuada para ellos, para los sacerdotes, ¿sí? Sacerdotes deben conocer a Dios, pero aquí dice, ellos no tenían conocimiento de Jehová, ¿sí? Ellos no vivían correctamente, adecuadamente. Sin embargo, muy lamentablemente, ellos eran tales personas. Es porque ellos no recibieron una educación adecuada sobre Dios desde sus niñez a través de su padre, Elí, a pesar de que su padre era sacerdote. Es muy lamentable. Es decir, esa es la culpa de Elí, su padre, quien fracasó en la educación de la fe en el hogar, ¿sí? Educación de la fe es lo básico, es lo
lo más importante. Por lo tanto, los hijos de Elí menospreciaban la ofrenda y el sacrificio de Dios como una costumbre, Esto es el título de hoy, la costumbre. Tenemos que prestar atención en que la Biblia dice la costumbre, palabra costumbre. Es decir, estos pecados de ellos no se habían dado solo una o dos veces, sino habían sido varias veces continuamente en sus vidas desde su niñez. En realidad, lo aún más impactante es que estaban haciendo eso como una costumbre siendo los sacerdotes, a pesar de que ellos eran sacerdotes. Entonces, al final, debido a esa costumbre, Dios los maldijo y ellos enfrentaron una muerte miserable. Sabemos esta historia. Ellos murieron al final. Desde el capítulo 2 al 4 del primero de Samuel, tratan principalmente de la caída de la familia sacerdote de Elí. Y podemos decir que eso fue culpa de Ofni y Finés, que despreciaban a Dios. Y en trasfondo de esto había una mala educación de la fe de Elí para sus hijos, culpa de su padre. Los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, finalmente murieron en la batalla contra los filisteos, e Israel también fue privado del arca del pacto de Dios y sufrió una gran derrota a través de este motivo. Cuando el sacerdote Elí escuchó esta noticia, se cayó de su silla y murió por desnucarse. Y su nuera, la esposa de Finés, también murió mientras estaba dando a luz. Así sus resultados fueron miserables, terribles. Si vemos este resultado sumamente miserable de la familia de Elí, el cual fue a causa de la mala educación de la fe desde niñez, podemos darnos cuenta que la influencia de una costumbre es tan importante y grande para la vida del hombre. ¿Sí? Una costumbre tiene gran influencia y gran poder. Esta es una enseñanza muy importante para los cristianos también, para nosotros. En primera de Pedro 2:9 dice que los cristianos salvos son el real sacerdote. Aquí la Biblia dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Somos sacerdotes también. Somos un sacerdote, un rey también, un profeta, porque somos cristianos. Podemos llamar a nosotros también sacerdote de Dios. Somos hijos de Dios, somos esposa de Dios, somos sacerdote de Dios. Podemos decir de esa manera, somos sacerdote de Dios, como Elí. Entonces, a través de la vida de Elí, a través de la vida de sus hijos, Ofni y Finés, al ver sus finales terribles, debemos pensar bien, porque somos también sacerdotes, ¿no? ¿Qué debemos vivir? Es decir, nosotros también somos sacerdotes como Elí, Ofni y Finés, los cuales estamos en una posición muy importante para servirle a Dios dignamente. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado de lo que podríamos convertirnos en unas personas que no conocen a Dios correctamente y menosprecian a ese Dios debido a malas costumbres de nuestra vida. ¿Sí?
En este inicio del nuevo año, pensemos en esto. Cada uno de nosotros también tenemos una costumbre, ¿sí? Tenemos una costumbre. Podemos decir que la costumbre es un comportamiento endurecido que se repite durante mucho tiempo en mi vida, ¿sí? Todos sabemos. Durante mucho tiempo, una acción repetida, ¿sí? Sea una costumbre. Y también podemos decir que esa costumbre determina su vida. Sí, esta costumbre que tenemos determina nuestra vida, ¿sí? Nuestro destino. Como hemos visto, podemos decir que el miserable final de la familia de Lee fue causado por las malas costumbres de sus 2 hijos, ¿no? Se dice que la etimología latina de la palabra costumbre tiene el significado de recibirlo otra vez. Tiene este significado, dice. Recibirlo otra vez. La costumbre, la costumbre tiene este significado. Recibirlo otra vez. Entonces, podemos decir que mi costumbre que tengo, la voy a recibir toda algún día en mi futuro, ¿sí? Tengo esta costumbre, vamos a recibir esta costumbre en el futuro. Entonces, si tengo una mala costumbre, voy a recibir un mal resultado, ¿sí? Mal resultado en mi futuro. Esa costumbre no surge de repente, sino lentamente con mucho tiempo. Eso es algo muy obvio, sabemos, ¿sí? Bien, lentamente, con mucho tiempo, surge una costumbre. Sin embargo, una costumbre que se ha endurecido una vez es muy poderosa. Debemos pensar en esto. Una costumbre endurecida es muy poderosa. La costumbre tiene poder muy grande. Pensemos, un río también recibe gota por gota para crear un gran río. Recibe una agua gota por gota y crea un gran río. Si ocurre una inundación, ¿sí? Si ocurre una inundación, sucedería un gran problema. Tiene gran poder una inundación. Diluvio, ¿no? Yo llegué aquí en Perú en el año 2017. Ustedes todos se recuerdan, 2017. Yo recuerdo muy claramente que hubo una gran diluvio, inundación, ¿sí? Mire, en aquel momento murieron muchas personas y todo el país sufrió mucho daño. Recuerdo, porque primer año que llegamos aquí, porque pastor anterior me dijo que aquí en Perú no llueve, no es necesario de paraguas, ¿cómo se llama? Paraguas, algo sobre un producto sobre lluvia. Entonces todo dejamos en Corea y llegamos ese día. Después de llegamos y 2 semanas después inició este diluvio. Entonces, pastor anterior me dijo que no es necesaria nada paraguas, pero sí, enfrente de mi casa era como río, ¿sí? Pero pensemos, eran arrastradas las casas, autos y la gente, todo en aquel momento, pero todo este poder, y diluvio tiene gran poder, pero todo este poder comienza con una gota de agua. Sí, una gota de agua. A pesar de que nuestra costumbre fue resultado de la repetición de pequeñas acciones
pero puede destruir por completo nuestra vida al final, como este diluvio, esta inundación. Había 4 árboles. Entonces, un maestro le pidió a sus discípulos que intentaran arrancar estos árboles. Un maestro pidió a sus discípulos. El primer árbol fue arrancado muy simplemente, porque hacía muy poco tiempo que fue plantado. Por eso, muy simplemente, fácilmente fue arrancado. Y el segundo árbol fue plantado hacia ya un poco tiempo antes del primero. Por eso se necesitó un poco más fuerza, pero fue arrancado, ¿sí? El tercer árbol fue plantado hacia ya un poco tiempo antes del segundo, por eso fue arrancado después de agitarlo varias veces. Pero el cuarto árbol fue plantado durante mucho tiempo atrás, y tenía raíces profundas. Así que el árbol no se movió ni un poco, a pesar de que lo agitaron, golpearon y pusieron muchas veces mucha fuerza, no pudieron arrancarlo. En ese momento, este maestro les dijo a sus discípulos: tal es la mala costumbre del hombre. Así dijo: deben arrancarlo cuando pueden arrancarlo fácilmente, en un primer momento. Sí, en un primer momento. Así que si no arreglan una mala costumbre en un primer momento, no podrán arreglar con el tiempo, ¿entiende? No puede arreglar. Si los 2 hijos de Elí pudieron cambiar sus malas costumbres cuando eran pequeños, ¿sí? No habrían tenido un final tan desastrosos, ¿sí? ¿Entiende? Terribles. Entonces, las malas costumbres deben eliminarse rápidamente antes de que se endurezcan más fuertemente. Entonces, pensemos nosotros, en este inicio del nuevo año, ¿qué costumbre mala de la fe ahora tenemos? Pensemos, y debemos eliminarlo desde inicio. Si tenemos una costumbre buena de la fe, la cual no se puede arrancar, sería muy bueno, ¿sí? Sería muy bueno. Pero al contrario, si tenemos una costumbre mala de la fe, la cual no se puede arrancar, podríamos encontrarnos con un resultado muy lamentable, muy miserable, muy terrible. Sí, a través de la historia de Ofni, Finés, debemos pensar en esto. Tenemos que obtener una costumbre buena de la fe. Jesús, entonces, vamos a ver a Jesús. Jesús también tiene su costumbre. Tenía la costumbre de ir a la sinagoga, leer y enseñar la Biblia y orar al amanecer y predicar el Evangelio, etc. Jesús también tenía costumbre buena de la fe. Tenía la costumbre de predicar, orar, leer la Biblia y comunicar con los hermanos. Mire, aquí la Biblia, unos versículos he elegido. Aquí San Mateo 9:35 dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.
Abajo, San Lucas 22, 39, 41 dice, y saliendo se fue como solía, aquí dice, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, dice. Su vida era así, la vida de Jesús. Jesús siempre oraba ante Dios y enseñaba la palabra de Dios como una costumbre, ¿sí? Una costumbre. Aquí la Biblia usa una frase que dice, como solía, como solía. Es decir, esta forma de la vida de Jesús era su costumbre de la fe. Así que Jesús pudo lograr su misión de la cruz y soportar gran dolor de ella, gran dolor de cruz, por la ayuda de la fuerza de la costumbre de la fe. Debemos pensar bien en esto. Como les dije, la costumbre tiene un poder muy grande, a pesar de que su inicio era pequeño. Leer la Biblia, enseñar la palabra de Dios, orar, predicar, es una acción chiquita, podría ser una acción chiquita, pero repetida, esto, se repetida esto. ¿Qué pasó? ¿Sí? Esto puede ser una buena costumbre, ¿sí? Sí, repitiendo. Y esta costumbre tiene gran poder. Por eso, Jesús pudo lograr su misión de la cruz. Pensemos, la misión de la cruz no es una obra simple, ¿sí? Muy difícil. Su muerte, muy doloroso, pero Él soportó gran dolor de la cruz a través de su costumbre de la fe. Jesús era Dios, Jesús era Dios mismo. Sin embargo, debido a que llevaba un cuerpo humano, habría estado cansado, sintiendo dolor y también teniendo muchas debilidades humanas. Sí, Él es Dios, pero Él era un hombre perfecto, que tiene cuerpo humano. Entonces, Él se siente cansado, ¿sí? Y también dolor, tristeza, sí, porque Él era hombre perfecto. Morir en la cruz dolorosamente, sin ningún pecado, para salvar a los hombres, para salvar a nosotros, teniendo un cuerpo humano, nunca fue fácil. Es muy difícil, imposible. Una persona normal, corriente, no puede realizar esto. Pero pensemos, Jesús murió en la cruz sin ningún pecado, teniendo un cuerpo que tiene dolor, trágicamente. Él soportó esto. Jesús oró como costumbre, oró fervorosamente como una costumbre, como dice la Biblia, para poder recibir y soportar ese dolor de la cruz poniendo un cuerpo humano. Por eso oró. Por eso tenía una costumbre buena. Su costumbre de la palabra, costumbre de la oración, comunión y la predicación que fueron arraigados fuertemente en su vida, le dieron mucho poder a Jesús para soportar el sufrimiento de la cruz. Pensemos en esto. Lo que pudo ser capaz de soportar, superar todas estas dificultades, no se llegó de repente. ¿Sí? No se llegó de repente, este poder. Podemos decir que desde que se arraigaron las buenas costumbres de la fe, esa costumbre en sí se convirtió en un gran poder.
Una buena costumbre es un poder grande, podemos decir así. Jesús era Dios mismo, entonces tenía poder, pero Él no usaba su poder maravilloso solo para aliviar su propósito, dolor personal o resolver algunos problemas humanos. No. Todos sus poderes maravillosos estaban relacionados solamente con sus obras públicas. Todo relacionado con la salvación. Ahí Él realizó su poder, pero para sí mismo, para su beneficio personal, no usó nada, su poder. A pesar de que Él era Dios, tiene poder como Dios. Él es Dios, pero no usó para su personal beneficio, personal cosa. Pero hizo milagro, mostró su poder, poder de Dios, para realizar obra pública, ¿sí? Es decir, Él nunca usó este poder para beneficio personal, excepto para la obra del Evangelio, que es la salvación del hombre y el propósito de revelar la gloria de Dios. Si Jesús hubiera sido así, ¿sí?, hubiera usado su poder por su propio beneficio, no habría tenido que orar fervientemente para que el sudor se convirtiera en gota de sangre en el huerto de Getsemaní. Ni tampoco habría sentido el mayor dolor que un hombre pueda sentir en la cruz. Sin embargo, Jesús tenía el mismo cuerpo del hombre, así que se sentía el mismo dolor que nosotros. Y por eso Él oraba fervorosamente, intensamente ante Dios para que pudiera cargar esa misión de la cruz tan difícil. Entonces Dios le dio gran poder para que Él pudiera realizar esta misión. Esto es un secreto para nosotros también. Si tenemos una costumbre de la fe buena, también podemos tener poder de Dios. Así que podemos soportar muchas dificultades, muchos sufrimientos. Cuando oramos, por eso, nosotros debemos tener la costumbre de la fe, costumbre buena de la fe, de la oración, palabra, comunión, de predicación. ¿Sí? Cuando oramos, tenemos que orar según la voluntad de Dios. Sí, una oración correcta, según la voluntad de Dios. Algunas personas oran muy fervorosamente, pero cuando escuchamos el contenido de la oración, en ella hay muchas cosas que no tienen ninguna relación con la voluntad de Dios. Para su vida cotidiana, un beneficio de su vida, deseo carnal. Para esto ora, esto no tiene ninguna relación con la voluntad de Dios. Busquemos San Mateo 26, 39. San Mateo 26, 39. Aquí se lo tienen, leamos juntos. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aquí explica bien, ¿no? Jesús era Dios. Jesús era Dios mismo y a la vez era un hombre perfecto con cuerpo humano que siente dolor, ¿no? Por eso, esta situación antes de la muerte de la cruz era muy difícil y muy dolorosa, esta situación. Jesús también quería evitar
quería evitar ese sufrimiento siendo un hombre. Entonces le pidió a Dios para que pasara la copa del sufrimiento humanamente. Él tiene su cuerpo humano. Sin embargo, él sabía también exactamente que esa no era la voluntad de Dios. Sí, humanamente podemos tener este sentido, ¿no? Porque tenemos cuerpo. No queremos recibir un dolor, dolor físico, ¿sí? Porque tenemos cuerpo. Si pica, tengo dolor. Por eso no quiere, nadie quiere. Por lo tanto, Jesús también, él oró que esa petición, ¿sí?, no fuera como su deseo, sino fuera según la voluntad de Dios. Necesita esta oración. Algunos oran muy intensamente, pero cuando escuchamos el contenido de esa oración dicen como lo siguiente: ayúdame a que me gane la lotería, que coma bien y que viva bien, que me haga una buena vida bendecida. Oran así, de esta manera. Si oramos así, sin ninguna relación con la voluntad de Dios, nunca escuchará Dios su oración. Nunca, ¿sí? Debe conectar con la voluntad de Dios. Aquí, mire, Santiago 4, busquemos Santiago 4:3. Este versículo también muy conocido y debe recordar esto. Santiago 4:3. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Al ver este versículo podemos entender que hay una petición de oración, hay una oración equivocada, ¿sí? Aquí dice, pedís y no recibís, porque pedís mal. Podría pedir una manera mala, ¿no? Entonces, ¿cuál es correcta? ¿Cuál es mala? Debemos distinguir, debemos conocer a través de la Biblia, ¿no? Por eso estamos aprendiendo el tema de hoy, ¿sí? ¿Cuál es la voluntad de Dios? La oración que Dios escucha es completamente diferente a lo que mi cuerpo quiere, ¿sí? A pesar de, incluso Jesús también quería evitar dolor carnal, ¿no? Sí, nosotros también. Mi cuerpo no quiere lo que quiere Dios, lo que quiere Jesús. Por eso tiene diferencia. Por eso debemos saber bien. El principio de la Biblia, o sea, el principio de la fe es cosechar lo que siembra, ¿sí? Cosechar lo que siembra. La voluntad de Dios es recompensarlo por su arduo trabajo, ¿sí? Pero si uno quiere ganar la lotería sin trabajo, Dios obviamente no escuchará esa oración, porque esta no es la voluntad de Dios, ¿no? Cuando uno sabe exactamente la voluntad de Dios, así que puede orar correctamente ante Dios, y para estas personas que lo entienden bien y oran, Dios los recompensará adecuadamente. Esta es la promesa de Dios. Hay un hermano que tiene un hijo de 11 años, el cual tiene la enfermedad de leucemia en Corea. Y hace unos años yo vi una foto de un artículo que este hijo escribió para su tarea del colegio de la iglesia, el cual su papá publicó en Facebook. Entonces lo vi yo hace unos años. El tema de la tarea era escribir lo que Dios me dio. Esta es la tarea.
lo que Dios me dio. Y este hijo que tiene esta enfermedad, este hijo escribió así: lo que Dios me dio, lo que Dios me dio. Número 1, leucemia. Él escribió así: número 1, leucemia. Y número 2, la fortaleza para vencerla. ¿Entiende? El hijo escribió así. Al ver esto personalmente, yo pensé muchas cosas. ¡Wow! 11 años. Dios, lo que Dios me dio, número 1, leucemia. Es un gran dolor, ¿no? Pero número 2, la fortaleza para vencerla. ¿Cómo pudo escribir de esa manera? ¿Cómo? La voluntad de Dios, entonces pensemos, la voluntad de Dios no es vivir una vida sin sufrimiento, no es vivir una vida sin las dificultades, sino encontrar a Dios verdadero en medio de las aflicciones, en medio de los sufrimientos, y superarlas con el poder que Dios nos da. ¿Sí? Esta es la voluntad de Dios. Sí, esta es la voluntad de Dios. Me di cuenta nuevamente que esta es la diferencia entre la voluntad de Dios y el pensamiento humano. ¿Sí? Yo pensaba que, Dios, no quiero que borrar todos los sufrimientos en mi vida. No quiero tener una dificultad, pero la voluntad de Dios es totalmente diferente que lo que pienso, ¿no? Entonces, la oración correcta es orar según esa voluntad de Dios, conociendo la voluntad de Dios. Busquemos Romanos 8:37. Mire, aquí explica bien sobre lo que Dios nos da. Aquí, Romanos 8:37. Si lo tienen, leamos juntos. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aquí dice, vencedores, ¿sí? Vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién es? Jesucristo, ¿sí? Abajo, 1 de Corintios 15:57, miremos la pantalla, leamos juntos. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo nos da la fortaleza de vencer los sufrimientos. También nos da la victoria. ¿Sí? Esta es la voluntad de Dios. Creo que este hijo sabe muy bien el significado de estos versículos. Esa es la voluntad de Dios. Y 100% es la verdad. Por eso este hijo pudo escribir de esa manera, a pesar de que tiene 11 años. ¿Sí? La voluntad de Dios hace un hombre de esa manera. ¿Sí? Es muy importante. Al ver la tarea de este niño, este hijo, ciertamente yo creo que él conoce muy bien quién es Dios y la voluntad de Dios desde niñez. Así que puede orar correctamente, dignamente ante Dios. Sus padres enseñaron correctamente, no como sacerdote Elí. Y esa oración se convertirá en una costumbre en su vida. Y se convertirá en una verdadera fuerza para vencer los sufrimientos y el poder de Dios para llevar su vida adecuadamente. A pesar de que él tenía 11 años, pero esta vida guía su vida hasta su futuro adecuadamente. Es algo muy
bienaventurado, ¿no? Bienaventurado. Desde niñez, él tiene esta costumbre. Por eso, así pudo confesar de esa manera. A pesar de que Jesús sufría mucho como un hombre carnalmente, conocía también exactamente la voluntad de Dios. Por lo tanto, él pudo orar que no por su deseo, sino por la voluntad de Dios. Debido a que Jesús oraba de esa manera, Dios le dio este poder para vencer el gran sufrimiento de la cruz. Esta es la oración adecuada. Y para poder orar de esa manera, es posible cuando se convierte en una costumbre profunda en mi vida, una costumbre buena de la fe profunda en mi vida. Entonces, ¿de verdad esa oración adecuada fue mi costumbre? Pensemos. Tenemos que reflexionar de nuevo en mi vida cristiana en este inicio del nuevo año. Por eso estamos aprendiendo con este tema. Nosotros debemos tener buenas costumbres de la fe, obviamente. ¿Qué son ellas que debemos tener? Busquemos Jeremías 15, 16. Jeremías 15, 16. Jeremías 15, 16, si lo tienen, leamos juntos. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Cuando somos salvos, el Espíritu Santo cobra vida real, sí. Espíritu cobra vida real. Y la vida necesita comida, obviamente. Sí, obviamente. La vida necesita comida. Así como el cuerpo vivo necesita comida para vivir, el espíritu vivo también necesita comida espiritual. La Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sabemos este versículo, ¿no? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es la comida espiritual para los cristianos. Para un cristiano salvo, la comida es la palabra de Dios. Aquí este versículo dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Comemos todos los días como una costumbre, ¿no? Todos los días comemos. Desayuno, almuerzo, cena, todos los días, repetidamente. Es como una costumbre, ¿no? Entonces, estamos siempre llenos en nuestro espíritu con las comidas espirituales, la palabra de Dios. Como siempre llenamos nuestro cuerpo con las comidas carnales, como una costumbre. Llenamos en mi espíritu con la comida de Dios, la palabra de Dios, todos los días. Desayuno, almuerzo, cena, comemos siempre. Pero desayunar la comida de Dios, comida espiritual, almuerzo, cena, reflexionemos. Comemos todos los días como costumbre, pero leemos la palabra de Dios todos los días o solo a veces cuando queremos. ¿Cómo piensan? Nosotros comemos a veces cuando queremos, ¿no? Todos los días comemos. Una semana no comemos y de repente, tengo hambre, entonces como 2 días. Y una semana no come, no vive de esa manera, ¿no? Sí, todos los días, como costumbre. Entonces, esa no es una buena costumbre de la fe, si vive de esa manera.
eso no será un poder verdadero en nuestra vida. Si queremos tener poder de Dios, debemos tener esta costumbre buena de la fe, ¿no? Leer la palabra, orar, reunirnos y predicar el Evangelio. Ellos deben convertirse en una costumbre en nuestra vida cristiana. Esa costumbre no ocurre de repente, sino si lo repetimos y practicamos constantemente, podría convertirse en una buena costumbre de la fe en nuestra vida cristiana, ¿sí? Especialmente a partir de ahora, en este inicio del nuevo año, tenemos que acumular estas buenas costumbres de la fe, uno por uno en nuestra vida cristiana. Sí, por eso, ya vamos a empezar en este inicio del nuevo año. En este inicio del nuevo año espero que tomen la decisión de no faltar a toda la reunión y lo pongan en práctica, ¿sí? Pensemos sobre nuestra reunión. Domingo, miércoles, los jóvenes el sábado y también reunión de distritos, ¿no? Debido a que uno piensa que está bien de que no participe en la reunión y así que no asiste a la reunión y por eso no puede recibir la ayuda de Dios, ayuda que Dios provee. De esa manera menosprecia la reunión de Dios. Es decir, si no nos reunimos en la reunión, eso no será una buena costumbre de la fe para nosotros. Eso es lo mismo también la predicación también. Ahora vivimos en los últimos días, ciertamente, en los últimos días donde el corazón de las personas está muy bajo, lejos, y se revelan las señales del fin del mundo. Esas condiciones pueden transmitirse a las personas de manera más convincente para predicar el Evangelio. A pesar de que la situación del mundo, que la situación del país es muy difícil y complicada, más bien podemos usar estas circunstancias para propagar el Evangelio más activamente. Mire, entonces, ahora, está muy confundido este mundo. La Biblia dice así: en el fin del mundo ocurrirán estas señales. Así podemos explicar y podemos propagar el Evangelio, usando esta situación. Pero no se olviden que tenemos que tener un corazón anheloso y una oración ferviente hacia las almas perdidas. Un corazón anheloso es importante, no algo formulario. Los cristianos no deben ser perezosos al repetir estas cosas que pueden convertirse en buenas costumbres de la fe. El Señor siguió andando y predicando con muchas palabras, parábolas y explicaciones, teniendo la pasión hacia las almas perdidas. Jesús lo repitió como una costumbre. Busquemos San Mateo capítulo 4, 23. San Mateo 4, 23. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Nosotros también debemos ser imitadores de Jesús. ¿Qué costumbre de la fe acumularemos? ¿Qué costumbre acumularemos? Acumularemos las costumbres de desobediencia y corrupción como el hijo del sacerdote Elí, o
acumularemos las costumbres de la palabra, oración, reunión y de la predicación, como lo hizo Jesús. Debemos elegir, debemos pensar. Como les dije al principio, no debemos olvidar que una pequeña gota de agua puede juntarse para formar un gran río y un gran mar, una gota de agua. Debemos recordar que las consecuencias de las pequeñas costumbres de una persona pueden dividirse en el destino de la destrucción eterna y de la vida eterna, ¿no? Aquí Jeremías 22, 21, 22. Jeremías 22, versículo 21, 22. Si lo tienen, leamos juntos. Te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, no oiré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. A todos tus pastores pastoreará el viento, y tus enamorados irán en cautiverio. Entonces te avergonzarás y te confundirás a causa de toda tu maldad. Este es el contenido de advertencia que el profeta Jeremías los dio a los reyes y al pueblo de Judá sobre su destrucción, sobre su destino, destrucción, indicando los errores de los reyes y del pueblo, los cuales no habían querido escuchar la palabra de Dios desde su juventud, y eso se les había hecho costumbre, y les dio la advertencia de que el reino de Judá sería destruido por Babilonia. Esta es la advertencia. Diciendo así, aquí la Biblia dice, este fue tu camino desde tu juventud, ¿sí? Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. Eso se refiere a la costumbre. Sí, se refiere a la costumbre en la otra traducción. La Biblia coreana también usa la palabra costumbre aquí, ¿sí? Una mala costumbre. Es decir, era una costumbre de ellos desde la niñez desobedecer a Dios sin escuchar la palabra de Dios. Y el resultado de esa costumbre fue la destrucción. ¿Cómo piensan ustedes? ¿Ustedes quieren escuchar la palabra de Dios verdaderamente? ¿Quiere obedecer a Dios, a la palabra de Dios verdaderamente? ¿Vive con qué manera? Debemos pensar. Aquí, desde tu juventud, ¿sí? Como su costumbre, ellos no querían escuchar la palabra de Dios. Así, su resultado era terrible, su destrucción. Lo que una persona rechaza la palabra y rechaza el evangelio de Dios hasta el final puede ser a causa de la costumbre acumulada en su vida. Sí. Para esta persona, a pesar de que se le dan muchas oportunidades del evangelio a él, no se salvará y caerá en el juicio eterno del infierno. Porque su costumbre mala ya endurecida en su vida. Siendo los cristianos, debemos seguir las costumbres de Jesús. Escuchar y meditar la palabra, orar, reunirnos y predicar el evangelio deben convertirse en nuestra costumbre de la fe. Así como las pequeñas costumbres se convierten en grandes poderes, las buenas costumbres de la fe que hemos acumulado
en nuestra vida serán poderes preciosos que cumplen la obra de la salvación de Dios. Esto es lo más importante. Al comienzo de este año nuevo, espero que acumulemos buenas costumbres de la fe uno por uno, con nueva decisión, con nueva oportunidad, nueva decisión y las prácticas, ¿sí? Las prácticas. Entonces, debemos acercarnos más activamente a la palabra de Dios, orar, tener comunión y además predicar el Evangelio. Ya hemos planeado el seminario de la Biblia en febrero. Desde 20 al 26 habrá el primer seminario de la Biblia en nuestra iglesia. A pesar de que todavía poco desordenado, pero sí podemos predicar el Evangelio. Recordando hoy la palabra de Dios, vamos a predicar, vamos a acumular esta buena costumbre. Por lo tanto, espero que todos nosotros podamos convertirnos en un cristiano muy maduro y crecido en la fe en este fin del año. Entonces vamos a ver en este fin de año cómo crecemos. A partir de ahora, practiquemos y probemos esta meta, ¿sí? No se olviden esta enseñanza y vamos a vivir más fuertemente para el Evangelio. Oremos juntos para terminar. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por salvarnos y hacernos tus hijos santificados. Hoy estudiamos y meditamos tu palabra y también recibimos muchas enseñanzas importantes. Ayúdanos para que vivamos correctamente según tu palabra que aprendimos hoy. Y nos llena con el Espíritu Santo a través de tu palabra, gracia y amor. Y ayúdanos también para que podamos entender acerca de tu buena voluntad y podamos seguir tus pasos muy adecuadamente con tu sabiduría y poder, especialmente en esta situación muy difícil y confusa por todo el mundo y por todo el país. Ayúdanos y guíanos para que podamos soportar este riesgo con tu gran amor y así que podamos predicar tu evangelio fuertemente a las almas perdidas en estos tiempos, en los postreros días. Queremos que sea glorificado a ti a través de toda nuestra vida. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida, todo este tiempo, en el nombre de Cristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Vamos a cantar juntos. Himno 119, himno antiguo, 119, cantemos juntos.